Santa importante en la historia de la devoción al Sagrado Corazón. Jesús a Gertrudis. Nada me da tanta delicia como el corazón del hombre, del cual muchas veces soy privado. Santa Gertrudis le preguntó a San Juan por qué, habiendo reposado su cabeza en el pecho de Jesús durante la última cena, no había escrito nada para nuestra instrucción, sobre las profundidades y movimientos del Sagrado Corazón de Jesús. San Juan le respondió: mi ministerio en ese tiempo en que la Iglesia se formaba consistía en hablar únicamente sobre la palabra del Verbo encarnado. Pero en los últimos tiempos se les está reservado la gracia de oír la voz elocuente del corazón de Jesús. A esta voz, el mundo, debilitado en el amor a Dios, se renovará, se levantará de su letargo y una vez más, será inflamado en la llama del amor divino. Oración de Santa Gertrudis la Grande. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo. Por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. Nuestro Señor le dijo a Santa Gertrudis la Grande que esta oración puede librar 1000 almas del purgatorio cada vez que se rece. Por tu corazón herido, querido Señor, traspasa el mío tan profundamente con el dardo de tu amor, que ya no pueda más contener cosas terrenas sino que sea gobernado tan solo por la acción de tu divino amor. Santa Gertrudis la Grande, 1256-1301. Religiosa benedictina alemana, de gran cultura filosófica y literaria, que destacó por su don de contemplación. Una de los primeros apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús. Nació el 6 de enero de 1256 en Eisleben, Turingia. A los 5 años de edad, fue enviada a estudiar al monasterio benedictino de Elfta, donde su maestra, Santa Matilde, era su hermana de sangre y abadesa. Las dos santas eran muy unidas en el amor al Señor. Gertrudis era muy atractiva e inteligente. Con el tiempo tomó el hábito en el mismo convento. Era amiga de Santa Mechtilde of Hackeborn, quien era de la misma comunidad y también tenía una especial devoción al corazón de Jesús. Aún antes que nuestro Señor se apareciera a Santa Margarita María, Santa Gertrudis la Grande tuvo una experiencia mística del Sagrado Corazón de Jesús. Santa Gertrudis se adelantó a su tiempo en ciertos puntos, como la comunión frecuente, la devoción a San José y la devoción al Sagrado Corazón. Con frecuencia hablaba del Sagrado Corazón con Santa Matilde y se cuenta que en 2 visiones diferentes reclinó la cabeza sobre el pecho del Señor y oyó los latidos de su corazón. Murió el 17 de noviembre del 1301. Se discute si Santa Gertrudis fue benedictina o cisterciense, ya que ambas órdenes reclaman la pertenencia de su convento en aquella época y ambas veneran a Santa Gertrudis. Revelaciones de Santa Gertrudis. Alrededor de sus 26 años, Santa Gertrudis tuvo la primera de sus revelaciones. Cuando iba a acostarse, le pareció ver al Señor en forma de joven. Aunque sabía yo que me hallaba en el dormitorio, me parecía que me encontraba en el rincón del coro donde solía hacer mis tibias oraciones y oí estas palabras: yo te salvaré y te libraré. No temas. Cuando el Señor dijo esto, extendió su mano heroína y delicada hasta tocar la mía, como para confirmar su promesa, y prosiguió: has mordido el polvo con mis enemigos y has tratado de extraer miel de las espinas. Vuélvete ahora a mí, y mis delicias divinas serán para ti como vino. Entonces se interpuso un seto de espinos entre los dos. Pero Gertrudis se sintió como arrebatada por los aires y se encontró al lado del Señor. Entonces vi en la mano que poco antes se me había dado como prenda, las joyas radiantes que anularon la pena de muerte que se cernía sobre nosotros. Tal fue la experiencia de Gertrudis que podría llamarse su conversión, a pesar de que se trataba del alma más pura e inocente. A partir de entonces, se entregó con plena conciencia y toda deliberación a la conquista de la perfección y de la unión con Dios. Hasta entonces, los estudios profanos habían sido sus delicias. En adelante, se dedicó a estudiar la Biblia y los escritos de los padres, sobre todo de San Agustín y de San Bernardo, quien había muerto no hacía mucho tiempo. En otras palabras, del estudio de la gramática pasó al de la teología, y sus escritos muestran claramente la influencia de la liturgia y de sus lecturas privadas. Comentarios sobre la muerte. Exteriormente, la vida de Santa Gertrudis fue como la de tantas otras contemplativas, es decir, poco pintoresca. Sabemos que solía copiar pasajes de la Sagrada Escritura y componer pequeños comentarios para sus hermanas en religión, y que se distinguía por su caridad para con los difuntos y por su libertad de espíritu. El mejor ejemplo de esto último es su reacción ante las muertes súbitas e inesperadas. Deseo con toda el alma tener el consuelo de recibir los últimos sacramentos, que dan la salud. Sin embargo, la mejor preparación para la muerte es tener presente que Dios escoge la hora. Estoy absolutamente cierta de que, ya sea que tenga una muerte súbita o prevista, no me faltará la misericordia del Señor, sin la cual no podría salvarme en ninguno de los dos casos. Continúa la presencia del Señor y las revelaciones. Después de la primera revelación, Gertrudis siguió viendo al Señor, veladamente, a la hora de la comunión, hasta la víspera de la Anunciación.
Ese día, el Señor la visitó en la capilla durante los oficios de la mañana y, desde entonces, me concedió un conocimiento más claro de Él, de suerte que empecé a corregirme de mis faltas mucho más por la dulzura de su amor que por temor de su justa cólera. Los 5 libros del Heraldo de la Bondad de Dios, comúnmente llamados Revelaciones de Santa Gertrudis, de los que la santa solo escribió el segundo, contienen una serie de visiones, comunicaciones y experiencias místicas que han sido ratificadas por muchos místicos y teólogos distinguidos. La santa habla de un rayo de luz, como una flecha, que procedía de la herida del costado de un crucifijo. Cuenta también que su alma, derretida como la cera, se aplicó al pecho del Señor como para recibir la impresión de un sello y alude a un matrimonio espiritual en que su alma fue como absorbida por el corazón de Jesús. Pero, la adversidad es el anillo espiritual que sella los esponsales con Dios. Recuesta la cabeza en el costado de Jesús. En la fiesta de San Juan Evangelista, Santa Gertrudis tuvo una visión de nuestro Señor, quien le permitió descansar su cabeza en la llaga de su costado. Al escuchar el palpitar de su corazón, ella se tornó hacia San Juan, quien estaba también presente. Le preguntó si había escuchado lo mismo en la última cena, cuando se reclinó sobre el pecho del Señor y de haberlo escuchado, ¿por qué no lo relató en su Evangelio? San Juan contestó que la revelación del Sagrado Corazón de Jesús estaba reservada para tiempos posteriores cuando el mundo, aumentando en frialdad, necesitaría ser reavivado en el amor. Escritos. A la santa se le atribuyen 5 libros que componen el Heraldo de la Amorosa Bondad de Dios, comúnmente llamados Revelaciones de Santa Gertrudis. El primero fue escrito por amigos íntimos de la santa después de su muerte, el segundo fue escrito por la santa y los restantes fueron compuestos bajo su dirección. Se le atribuyen además ciertas oraciones del siglo XVII aunque no son de ella. Final. Santa Gertrudis sufrió 10 años de venosas enfermedades y murió el 17 de noviembre de 1301 o 1302. Tenía alrededor de los 45 años. Ni Santa Gertrudis ni su hermana fueron canonizadas formalmente, pero Inocencio X introdujo el nombre de Gertrudis en el martirologio romano en 1677. Clemente XII ordenó que se celebrase su fiesta en toda la Iglesia de Occidente. Muchos de los escritos de Santa Gertrudis han desaparecido. Los que aún se conservan son el Legatus Divinae Pietatis, conocido como el Heraldo de la Amorosa Bondad de Dios, o también como Revelaciones de Santa Gertrudis, los ejercicios de Santa Gertrudis, el Liber Specialis Gratiae de Santa Matilde, conocido también como Revelaciones de Santa Matilde. Todos los trabajos de Santa Gertrudis se escribieron en latín, que ella usaba con facilidad y gracia. El Heraldo de la Amorosa Bondad de Dios comprende 5 tomos que contienen una descripción de la vida de la santa y registros de numerosas gracias y favores concedidos por Dios. El libro 2 se le atribuye a Gertrudis, no así los otros que se piensa escribieron las monjitas de la comunidad religiosa que presenciaron los favores que se le concedieron a Gertrudis. Se cree que fue así porque la humildad de la santa no le habría permitido detallar los milagros que por su intercesión ocurrieron. Los ejercicios son 7 en total y tratan temas que van desde la gracia bautismal, que es el primero, hasta el tema de cómo prepararse para bien morir, que es el séptimo. El lenguaje que se maneja en los escritos de Santa Gertrudis es elegante, impregnado de imágenes sacadas de pasajes bíblicos que manifiestan su elevada contemplación. Cuando se compara el Heraldo de la Amorosa Bondad de Dios con las Revelaciones de Santa Matilde, es evidente que Gertrudis es quien escribe. Sus letras están coloreadas de la riqueza del genio teutónico, que encuentra sus expresiones más agradables en simbolismos y alegorías. El espíritu de Santa Gertrudis, que está marcado por libertad, aliento y vigor, se encuentra en la regla de San Benito. El misticismo de la santa es el característico de todos los grandes contemplativos de la orden benedictina, desde San Gregorio hasta Blosius. En una palabra, se encuentra en Gertrudis esa añeja espiritualidad benedictina que el padre Faber ha descrito tan bien, todo por Jesús. Una de las características de la piedad de Gertrudis puede encontrarse en la devoción que tenía al Sagrado Corazón. Devoción que se encargó de propagar primero que nadie, ya que para ella, en la devoción al Sagrado Corazón se encontraba el símbolo de la caridad inmensa que impulsa a la palabra, a hacerse carne, a instituir la Santa Eucaristía, a cargar con nuestros pecados y a morir en la cruz para ofrecerse como víctima y como sacrificio al Padre Eterno. Colección de ritos, 3 de abril de 1825. Fieles a la misión que se les encomendó, las superioras de Elfta encargaron a teólogos de renombre la revisión de los escritos de Santa Gertrudis. Escogieron a frailes dominicos y franciscanos para que aprobaran y comentaran ampliamente sus impresiones sobre los trabajos de la santa. Fueron Lansperius y Blosius quienes propagaron los trabajos de Gertrudis en el siglo XVI. Lansperius, ayudado por Loer, editó los textos y escribió los prefacios. Los escritos tuvieron una cálida recepción especialmente en España.
De entre una larga lista de santos y autoridades letradas que recomiendan la lectura de los escritos de Santa Gertrudis podemos mencionar a Santa Teresa, Yepez, el ilustre Suárez, los frailes carmelitas descalzos de Francia, San Francisco de Sales, M. Oliver, el padre Faber, Don Berenguer, etc. Su amistad con Santa Matilde. Esta otra gran santa era 15 años mayor que Santa Gertrudis y le contaba las revelaciones que ella había recibido también. Las dos, adelantándose varios siglos a lo que después se aceptaría, recomendaban mucho la comunión frecuente, la devoción al Sagrado Corazón y el encomendarse a San José. Un día Santa Matilde supo que su sobrina Gertrudis venía copiando todas las experiencias místicas y las revelaciones que ella le había contado, y se alarmó. Pero el Señor le comunicó que él mismo le había inspirado a Gertrudis el deseo de escribir tales experiencias y revelaciones, y entonces la misma Matilde se encargó de corregir aquel escrito, el cual fue publicado con el título de Revelaciones de Santa Matilde. Santa Matilde le preguntó a Jesús: Señor, fuera de la Santa Hostia, ¿dónde te puedo encontrar? Y Jesús le respondió: búscame en el corazón de Gertrudis. Dice Gertrudis que un día Jesús acercó totalmente el corazón de Matilde a su sagrado corazón, y que desde esa fecha aquella santa quedó totalmente enamorada de Cristo. Los especialistas afirman que los libros de Santa Gertrudis son, junto con las obras de Santa Teresa y Santa Catalina, las obras más útiles que una mujer haya dado a la Iglesia para alimentar la piedad de las personas que desean dedicarse a la vida contemplativa. Es una de las patronas de los escritores católicos. Cuando le fue anunciado que se acercaba su muerte, exclamó: esta es la más dulce de las alegrías, la que más había deseado, porque voy a encontrarme con Cristo. Y dictó sus últimos pensamientos acerca de la muerte, que son de lo más sublime que se haya escrito. Murió el 17 de noviembre del año 1302. Su fiesta se celebra el 16 de noviembre. Que Cristo Jesús nos regale también a nosotros una llamarada de amor hacia Él, como la que le concedió a su fiel sierva Gertrudis. Oración que el Señor dictó a Santa Gertrudis. Sueño y muerte repentina durante la noche. Oh corazón dulcísimo de Jesús, yo te encomiendo por esta noche mi corazón y mi cuerpo a fin de que descansen dulcemente en ti. Como no puedo alabar a Dios durante mi sueño, dígnate hacerlo tú mismo en mi lugar, de modo que todos los movimientos de mi corazón, durante esta noche sean otras tantas alabanza que dé a la Santísima Trinidad, y recibas todos mis suspiros para presentárselos como centellas ardientes de amor. Así sea. Tendré cuidado igualmente, antes de dormir, de hacer la señal de la cruz sobre la frente diciendo: Jesús Nazareno, Rey de los judíos, práctica sumamente eficaz para no ser sorprendido durante la noche por una muerte repentina. Fue enseñada, según dice San Alfonso y otros muchos escritores, por el mismo Jesucristo a San Edmundo: hijo mío, le dijo un día el Salvador, quiero que en recuerdo del amor que te tengo, te signes la frente cada noche, pronunciando mi nombre y diciendo: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Esta invocación de mi nombre te librará de la muerte repentina así a cuantos la hagan. Habiendo este mismo santo obligado al demonio que le dijese cuál era el arma que más temía, el espíritu maligno respondió que eran las palabras que pronunciaba signándose la frente. Finalmente, durante el sueño guardaré la mayor modestia posible, para merecer la bendición de la Santísima Virgen, pues cuenta San Leonardo que muchos religiosos la vieron trasladarse a un dormitorio y bendecir a todos los que hallaba en una postura decente, mientras que se desviaba con disgusto de los que no guardaban una postura modesta, y pasaba sin bendecirlos. Si me despierto durante la noche, haré enseguida un acto de amor o alguna piadosa aspiración al divino corazón de Jesús y el corazón inmaculado de María. El Penonet cuenta que el mismo Jesucristo recomendó a Santa Gertrudis que rezase la oración siguiente, cuando tenía dificultad en dormirse. Señor mío Jesucristo, os suplico, por el reposo tan suave que gustáis de toda eternidad sobre el seno de vuestro Padre, por el que habéis tomado durante 9 meses en el seno de vuestra Madre, y por lo que tomáis en el corazón de los que amáis, que me concedáis un poco de sueño, no para mi comodidad, sino para vuestra eterna gloria, a fin de que mi cuerpo jale la fuerza necesaria para serviros y cumplir los deberes que me incumben. Apenas la santa hubo acabado esta oración, añade el Penonet, Jesús le dijo: ven y descansa sobre mi corazón. El santo y delicioso descanso. Oh Dios mío, ciertamente tengo que morir, mas no sé cuándo, cómo ni dónde moriré, solo sé que, si muero en pecado mortal, he de perecer eternamente. Santísima Virgen María, Santa Madre de Dios, ruega por mí, pecador, ahora y en la hora de mi muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. Ideas históricas sobre el desarrollo de la devoción. 1. Desde el tiempo de San Juan y San Pablo siempre ha existido en la Iglesia algo semejante a una devoción al amor de Dios, quien tanto amó al mundo que le dio a su Hijo unigénito, y al amor de Jesús, quien tanto nos ama que se entregó a sí mismo por nosotros. Claro que, hablando adecuadamente, eso no era equivalente a la devoción al Sagrado Corazón, ni le rendía culto al corazón de Jesús como símbolo de su amor.
Desde los primeros siglos, también, siguiendo el ejemplo del evangelista, ha sido costumbre meditar sobre el costado abierto de Cristo y el misterio de la sangre y agua, y se ha visto a la Iglesia como naciendo de esa herida, del mismo modo como Eva nació del costado de Adán, cfr. San Ambrosio, Expositio Evangelii Secundum Lucam, 2, 85-89, Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, 3, Sacrosanctum Concilium, 5, nt. Sin embargo, no existe constancia alguna de que durante los primeros 10 siglos se haya rendido culto al corazón herido. 2. No es sino hasta los siglos XI y XII que encontramos señales inconfundibles de alguna devoción al Sagrado Corazón. Se trataba de acercarse al corazón herido a través de la herida del costado, y la herida del corazón simbolizaba la herida del amor. Fue en el ambiente de fervor de los monasterios benedictinos o cistercienses, gracias al pensamiento de Anselmo o Bernardo, donde la devoción nació, aunque es imposible determinar con certidumbre cuáles hayan sido sus primeros textos o quiénes sus primeros devotos. Según Santa Gertrudis y Santa Matilde, y para el autor de la Vitis Mystica, la devoción ya era muy conocida en sus tiempos. No sabemos, sin embargo, exactamente a quién se debe la Vitis Mystica. Hasta principios del siglo XX se le había venido atribuyendo su autoría a San Bernardo, pero algunas publicaciones de la hermosa y académicamente completa edición Quaracchi la atribuyen, y no sin razones de peso, a San Bonaventura S. Bonaventurae Opera Omnia, 1898, 8, LII. Sea como sea, ese documento contiene uno de los más hermosos pasajes que se hayan inspirado en la devoción al Sagrado Corazón y que la Iglesia utiliza para las lecciones de la liturgia de las horas en su fiesta. Para Santa Matilde, más 1298, y Santa Gertrudis, más 1302, se trata de una devoción muy conocida que había sido base de muchas bellas oraciones y prácticas devocionales. Y merece especial atención la visión de Santa Gertrudis en la fiesta de San Juan Evangelista, ya que constituye un hito en la historia de la devoción. Habiéndosele permitido recostar su cabeza cerca del costado herido del Salvador, pudo escuchar los latidos del Divino Corazón. Le preguntó a Juan si en la noche de la última cena él también había podido escuchar tan deliciosas pulsaciones y, si así había sido, ¿por qué no había hablado de ello? Juan le respondió que esa revelación había sido reservada para tiempos posteriores, cuando el mundo, habiéndose enfriado, necesitara que su amor se le recalentara. Legatus Divinae Pietatis, IV, 305, Revelationes Gertrudianae, ed. Poitiers y París, 1877. 3. A partir del siglo XIII y hasta el XVI, la devoción se propagó, pero sin desarrollarse internamente. Era practicada en todas partes por almas escogidas, de lo que dan abundante testimonio las vidas de los santos y los anales de las diferentes congregaciones religiosas como franciscanos, dominicos, jesuitas, cartujos, etc. Empero, siempre fue una devoción individual de carácter místico. No había comenzado aún ningún movimiento generalizado, a menos que uno concibiera como tal la devoción a las 5 llagas entre las que la herida del corazón figuraba prominentemente y a cuya propagación los franciscanos habían dedicado gran esfuerzo. 4. Parece ser que fue en el siglo XVI que la devoción avanzó y pasó del dominio místico al de la ascesis cristiana. Se convirtió en una devoción objetiva, con oraciones previamente formuladas y ejercicios especiales cuya práctica era muy recomendada a la par que su valor era apreciado. Esto lo sabemos gracias a los escritos de esos dos maestros de la vida espiritual, el piadoso Lansperius, más 1539, de los cartujos de Colonia, y el devoto Lois de Blois Blosius, 1566, un monje benedictino y abad de Liesies, en Hainaut. A ellos se pueden añadir San Juan de Ávila, más 1569, y San Francisco de Sales, este último del siglo XVII. 5. Desde entonces todo pareció ayudar al temprano nacimiento de la devoción. Los autores ascéticos hablan de ella, especialmente los de la Compañía de Jesús, Álvarez de Paz, Luis de la Puente, Sen, Jure y Nouet. Y no faltan tratados especializados como la pequeña obra del padre Druzbicki, Meta Cordium, Cor Jesu. Entre los místicos y almas piadosas que practicaron la devoción podemos contar a San Francisco de Borja, San Pedro Canisio, San Luis Gonzaga y San Alfonso Rodríguez, de la Compañía de Jesús. Igualmente, a la Beata Marina de Escobar, más 1633, en España, a las venerables Magdalena de San José y Margarita del Santísimo Sacramento, ambas carmelitas, en Francia, Jean de San Mateo del Eloe, más 1660, una benedictina, en Bélgica, la incomparable Armelle de Vans, más 1671. E incluso en ambientes jansenistas o mundanos, Marie de Valernod, más 1654, y Angelique Arnold, M. Boudon, archidiácono de Ebro, el padre Juby, el apóstol de los retiros, en Bretaña y, sobre todos ellos, la Beata Marie de la Encarnación, quien falleció en Quebec en 1672. La Visitación parecía estar esperando a Santa Margarita María. Su espiritualidad, algunas intuiciones de San Francisco de Sales, las meditaciones de Merlulier, más 1692, todo ello preparó el camino.
La imagen del corazón de Jesús estaba evidente en todas partes gracias, en gran manera, a la devoción franciscana a las 5 llagas y a la costumbre jesuita de colocar la imagen en la página de títulos de sus libros y en los muros de sus templos. 6. A pesar de eso la devoción seguía siendo algo individual o, a lo mucho, privado. El hacerla pública, honrarla en el oficio divino y establecerle una fiesta estaba reservado a San Juan Eudes, 1602-1680. El padre Eudes fue, más que nada, el apóstol del corazón de María, pero en su devoción por el corazón inmaculado había siempre una parte para el corazón de Jesús. Poco a poco se fue separando la devoción por el Sagrado Corazón y el 31 de agosto de 1670 se celebró con gran solemnidad la primera fiesta del Sagrado Corazón en el Gran Seminario de Reims. El 20 de octubre le siguió Coutances y desde entonces quedó unida a esa fecha la fiesta de los eudistas. De ahí pronto cundió la fiesta a otras diócesis e igualmente la devoción fue adoptada por varias comunidades religiosas. Y así llegó a estar en contacto con la devoción que ya existía en Paray, en donde las dos se fundieron naturalmente. 7. Cristo escogió a Margarita María Alacoque, 1647-1690, una humilde monja visitandina del monasterio de Paray, Le Monial, para revelarle los deseos de su corazón y para confiarle la tarea de impartir nueva vida a la devoción. Nada indica que esta piadosa religiosa haya conocido la devoción antes de las revelaciones, o que, al menos, haya prestado alguna atención a ella. Estas revelaciones fueron muy numerosas y son notables las siguientes apariciones, la que ocurrió en la fiesta de San Juan, en la que Jesús permitió a Margarita María, como antes lo había hecho con Santa Gertrudis, recargar su cabeza sobre su corazón, y luego le descubrió las maravillas de su amor, diciéndole que deseaba que fueran conocidas por toda la humanidad y que los tesoros de su bondad fueran difundidos. Añadió que él la había escogido a ella para esta obra 27 de diciembre, probablemente del 1673. En otra, probablemente distinta de la anterior, él pidió ser honrado bajo la figura de su corazón de carne. En otra ocasión, apareció radiante de amor y pidió que se practicara una devoción de amor expiatorio, la comunión frecuente, la comunión cada primer viernes de mes, y la observancia de la hora santa, probablemente en junio o julio de 1674. En otra, conocida como la Gran Aparición, que tuvo lugar en la octava de Corpus Christi, 1675, probablemente el 16 de junio, fue cuando Jesús dijo, «Mira el corazón que tanto ha amado a los hombres. En vez de gratitud, de gran parte de ellos yo no recibo sino ingratitud». Y le pidió que se celebrase una fiesta de desagravio el viernes después de la octava de Corpus Christi, advirtiéndole que debía consultar con el padre de la Colombier, por entonces superior de la pequeña casa jesuita en Paray. Finalmente, aquellas en las que el rey solicitó solemne homenaje y determinó que fuera la Visitación y los jesuitas quienes se encargasen de propagar la nueva devoción. Pocos días después de la Gran Aparición, en junio de 1675, Margarita María informó de todo al padre de la Colombier y este último, reconociendo la acción del Espíritu de Dios, se consagró él mismo al Sagrado Corazón, dio instrucciones a la visitandina para que pusiera por escrito los detalles de la aparición y utilizó cuanta oportunidad tuvo para discretamente circular ese relato en Francia e Inglaterra. A su muerte, el 15 de febrero de 1682, se encontró en su diario de retiros espirituales una copia manuscrita suya del relato que él había solicitado de Margarita María, con unas breves reflexiones acerca de la utilidad de la devoción. Ese diario, junto con el relato y un precioso ofrecimiento al Sagrado Corazón en el que se explica claramente la devoción, fue publicado en Lyon en 1684. El librito fue muy leído, aún en Paray, aunque no dejó de causar una horrible confusión a Margarita María, quien, a pesar de todo, decidió aprovecharlo para extender su preciada devoción. Se unieron al movimiento Moulins con la madre de Soudelles, Dijon, con la madre de Saumais y la hermana Yoli, Semur, con la madre Greyfier y hasta Paray, que al principio se había resistido. Fuera de las visitandinas, sacerdotes, religiosos y laicos abrazaron la causa. En especial un capuchino, los dos hermanos de Margarita María y algunos jesuitas, entre los que estaban los padres Croiset y Galifet, quienes estaban destinados a desempeñar un papel importante en pro de la devoción. 8. La muerte de Margarita María, el 17 de octubre de 1690, no asfixió el entusiasmo de quienes estaban interesados en la devoción. Todo lo contrario. La pequeña narración que hizo el padre Croiset en 1691 de la vida de la santa, como un apéndice de su libro, de la Devotion au Sacré-Cœur, solo sirvió para aumentarlo. A pesar de todo tipo de obstáculos y de la lentitud de la Santa Sede, que en 1693 concedió indulgencias a las cofradías del Sagrado Corazón y que en 1697 otorgó a la Visitandinas licencia para celebrar la fiesta junto con la de las 5 llagas, pero que se negó a otorgar una fiesta común para toda la Iglesia, con misa especial y oficio, la devoción se extendió, en particular entre las comunidades religiosas.
Quizás la primera ocasión para realizar una consagración solemne al Sagrado Corazón y un acto público de culto fuera de las comunidades religiosas la proporcionó la plaga de Marsella, en 1720. Otras ciudades del sur siguieron el ejemplo de Marsella y a partir de ahí la devoción se popularizó. En 1726 se consideró oportuno acudir de nuevo a Roma para solicitar una fiesta propia, pero en 1729, de nuevo, Roma se negó. Mas por fin, en 1765, finalmente cedió y ese mismo año, a petición de la reina, la fiesta fue aceptada semioficialmente por el episcopado francés. De todos los rincones del planeta llovieron las solicitudes a Roma, y a todas se dio respuesta afirmativa. Finalmente, gracias a las presiones de los obispos de Francia, el Papa Pío IX extendió la fiesta a la Iglesia Universal bajo la modalidad de rito doble mayor. En 1889 la Iglesia la elevó a rito doble de primera clase. En todos lados se realizaban actos de consagración y reparación junto con la devoción. En ocasiones, en especial después de 1850, grupos, congregaciones y hasta naciones enteras se han consagrado al Sagrado Corazón. En 1875 todo el mundo católico se consagró de esa manera. Aún así, el Papa aún no había decidido tomar la iniciativa o intervenir directamente. Eventualmente, el 11 de junio de 1899, por orden de León XIII, y con una fórmula prescrita por él, toda la humanidad fue solemnemente consagrada al Sagrado Corazón. La idea de llevar a cabo esa acción, que León XIII calificó como el gran acontecimiento de su pontificado, le había sido sugerida por una religiosa del Buen Pastor, de Oporto, Portugal, quien afirmó que ella lo había recibido directamente de Cristo. Ella, quien era miembro de la familia Drost, zu Vissering, y cuyo nombre de religión era María del Divino Corazón, murió en la fiesta del Sagrado Corazón, 2 días antes de la consagración, que había sido pospuesta hasta el siguiente domingo. Nota del traductor, S.S. León XIII promulgó, el 25 de mayo de 1899, la encíclica, Annum Sacrum, en la que recomienda la práctica de la devoción al Sagrado Corazón, y algunos de sus sucesores hicieron lo propio, en especial Pío VI, en su encíclica, Miserentissimus Redemptor, del 8 de mayo de 1928, y Pío XII, en sus encíclicas, Summi Pontificatus, del 20 de octubre de 1939, Mystici Corporis, del 29 de junio de 1943 y Haurietis Aquas, del 15 de mayo de 1956. Esta última contiene una exposición integral del culto y la devoción al Sagrado Corazón y debe convertirse en lectura indispensable para quien desee conocer a fondo la posición pontificia al respecto. El Concilio Vaticano II, 1962-1965, hace referencia al corazón de Cristo en varios documentos. Finalmente, el Papa Juan Pablo II incluyó el tema como parte del Catecismo de la Iglesia Católica, en 1992. Al hacer mención de esas grandes manifestaciones públicas no debemos olvidar hacer también alusión a la vida íntima de la devoción en las almas, a las prácticas que la acompañan, a las obras y asociaciones de las que es el alma. Tampoco debemos pasar por alto el carácter social que ha asumido en años recientes. Invainbel transcrito por Christine J. Murria de